Lección 1. Comprensión cultural. Buenos días, Anna. He estado leyendo sobre cómo Occidente puede comprender mejor la complejidad de la cultura musulmana. Hola John, ese es un tema valioso. Comprender las diferentes culturas es crucial. Tenía la esperanza de que los occidentales pudieran decir, bueno, hay más en esto de lo que vemos en los medios. Absolutamente. Los medios a menudo simplifican demasiado las culturas complejas. Bien, entablar un diálogo puede ayudar a romper con los estereotipos. Sí. Abre la puerta a la empatía y a conexiones más profundas. ¿Crees que la educación juega un papel en esta comprensión cultural? Definitivamente. Las escuelas pueden promover la diversidad y la inclusión, lo cual es esencial. No podría estar más de acuerdo, la educación es la clave para fomentar la aceptación. Lección 2. Abordar los problemas. Hola Ana, quería hablar sobre los problemas recientes que hemos encontrado en el trabajo. Hola Juan, claro. Haré que alguien lo investigue de inmediato. Eso suena bien, disculpas por cualquier confusión causada por la situación. No hay problema. Sucede. ¿Qué preocupaciones específicas tienes? Principalmente sobre fallas de comunicación entre departamentos. Es importante abordarlo. Una comunicación clara puede evitar malentendidos. Exactamente, es posible que necesitemos implementar controles periódicos para mantener a todos informados. Gran idea. Eso realmente podría ayudar a optimizar nuestros esfuerzos. Me aseguraré de proponerlo en la próxima reunión. Lección 3. Astronomía en Mauna Kea. Buenos días, Anna. ¿Sabías que el aire sobre Mauna Kea es tan claro y tenue? Hola Juan, sí. Es perfecto para observaciones astronómicas. Los científicos utilizan la montaña como base para telescopios para estudiar el universo. Eso es fascinante. ¿Qué tipo de estudios realizan allí? Se centran en todo, desde galaxias distantes hasta fenómenos cósmicos. ¡Wow! Debe ser increíble observar las estrellas desde tan gran altura. Absolutamente, la claridad de la atmósfera realza la calidad de las imágenes. Me encantaría visitar Mauna Kea algún día y verlo con mis propios ojos. Esa sería una experiencia increíble, las vistas deben ser impresionantes. Lección 4. Habilidades de comunicación efectiva. Hola Anna, he estado pensando en mis habilidades para establecer una comunicación efectiva. Hola John, es una habilidad valiosa. ¿Qué crees que lo hace efectivo? Escuchar activamente y responder atentamente son componentes clave. Estoy de acuerdo. Muestra respeto y ayuda a generar confianza en las conversaciones. Además, ser claro y conciso ayuda a evitar malentendidos. Definitivamente. La claridad es esencial para garantizar que todos estén en la misma página. Puedo encargarme de eso mientras trabajamos en nuestros proyectos de equipo. Es genial escuchar eso. Una buena comunicación conducirá a mejores resultados. Estoy emocionado de ver cómo impacta positivamente nuestro trabajo en equipo.
Lección 5. Puentes de Nueva York. Hola Anna, ¿alguna vez has pensado en los famosos puentes de Nueva York? Hola John, absolutamente. Son icónicos. El puente de Brooklyn es mi favorito. Es asombroso, ¿sabías que conecta Manhattan con Brooklyn? Sí. Las vistas desde el puente son impresionantes, especialmente al atardecer. Estoy de acuerdo, Nueva York también es conocida por sus enormes puentes que unen Manhattan con las zonas circundantes. Exactamente. Cada puente tiene su propio diseño e historia únicos. Bien, el puente George Washington es otro impresionante. Sí. Es uno de los puentes más transitados del mundo. ¿Lo has cruzado? Todavía no, pero definitivamente está en mi lista de deseos. Lección 6. Preparación de estrategias. Buenos días Anna, he estado pensando en lo importante que es prepararse bien para cualquier proyecto. Hola Juan, estoy completamente de acuerdo. Conocer tus límites también es esencial. Sí, y ser flexible cuando sea necesario puede ser de gran ayuda. Exactamente. A veces surgen desafíos inesperados y debemos adaptarnos. ¿Ha considerado alguna otra estrategia para mejorar nuestro flujo de trabajo? Sí, creo que utilizar herramientas de gestión de proyectos puede mejorar nuestra eficiencia. Es una gran idea, mantiene a todos en la misma página. Absolutamente. También ayuda a realizar un seguimiento eficaz del progreso y los plazos. Estoy emocionado de implementar estas estrategias. Lección 7. Estrategias de marketing. Hola Anna, me preguntaba cómo avanzará nuestra estrategia de marketing. Hola John, creo que es crucial evaluar nuestro enfoque actual. Acordado, ¿has considerado alguna otra estrategia? Sí, creo que el marketing de contenido sigue siendo una herramienta poderosa. Definitivamente, el contenido de calidad puede atraer e involucrar a nuestra audiencia de manera efectiva. Exactamente. Genera confianza y establece autoridad en nuestra industria. ¿Qué otros métodos crees que deberíamos explorar? La publicidad en las redes sociales también puede ampliar significativamente nuestro alcance. Gran punto, una estrategia diversa maximizará nuestro impacto. Lección 8. Preferencias dietéticas. Buenos días Anna, ¿tienes alguna restricción dietética que deba conocer? Hola John, no, en realidad no. Estoy abierto a probar nuevos alimentos. Eso es fantástico, hace que planificar las comidas sea mucho más fácil. Sí. Me encanta explorar diferentes cocinas y sabores. Yo también, ¿cuál es el plato más aventurero que has probado? Una vez comí grillos fritos durante un festival. Estaba sorprendentemente sabroso. ¡Guau! Eso sí que es una aventura, me encantaría probar algo así. Debería. Se trata de tener la mente abierta con las experiencias gastronómicas. Absolutamente, la comida puede unir a las personas de una manera única. Lección 9. Los planes del mañana. Hola Anna,
¿Has pensado en nuestras opciones para mañana? Hola Juan, sí. Estoy entusiasmado con lo que podemos hacer. Por supuesto, nuestra hora de salida estándar suele ser alrededor del mediodía, ¿verdad? Sí, eso nos da una buena cantidad de tiempo por la mañana. Quizás podríamos explorar un nuevo café para desayunar antes de irnos. Eso suena perfecto. He oído cosas maravillosas sobre ese nuevo lugar en el centro. Me encantaría comprobarlo. ¿Qué otros planes tienes en mente? También podríamos visitar un mercado local si tenemos tiempo. Eso sería divertido. Aprovechemos nuestra mañana al máximo. Lección 10. Reuniones periódicas. Hola Ana, estaba pensando en lo agradable que es que los amigos se reúnan periódicamente. Hola Juan, estoy de acuerdo. Reunirse todos los días o todas las semanas puede fortalecer las amistades. Exactamente. Por ejemplo, los amigos jubilados pueden reunirse para tomar un café todos los miércoles. Eso suena encantador. Les da algo que esperar cada semana. Bien, además, es una excelente manera de compartir historias y experiencias. Absolutamente. Las reuniones periódicas también pueden ayudar a mantener las conexiones a lo largo del tiempo. ¿Tienes reuniones regulares con amigos? Sí, tenemos una noche de juegos todos los sábados. Siempre es divertido. Eso suena genial, me encantaría unirme alguna vez. Lección 11. Las maravillas de la naturaleza. Buenos días Ana, ¿alguna vez te has preguntado por qué no caemos de la faz de la Tierra? Hola Juan, sí. Es fascinante cómo la gravedad nos mantiene firmes. Exactamente, la gravedad empuja todo hacia el centro de la Tierra. Es sorprendente pensar en cómo afecta todo lo que nos rodea. Con seguridad, y hablando de transformaciones, ¿cómo se convierten las orugas en mariposas? Esa es otra maravilla de la naturaleza. Pasan por un proceso llamado metamorfosis. Bien, es increíble cómo cambian completamente durante ese tiempo. La naturaleza realmente está llena de misterios y sorpresas. Me encanta explorar esos misterios y aprender más. Lección 12. Innovaciones únicas. Buenos días Ana, he estado leyendo sobre tecnologías únicas. Hola John, eso suena interesante. ¿Hay algo único en los últimos dispositivos? Sí, algunos tienen sensores avanzados para una recopilación de datos precisa. Eso es fascinante. ¿De qué tipo de sensores estamos hablando? Por ejemplo, algunos teléfonos inteligentes ahora tienen sensores que detectan la frecuencia cardíaca. ¡Wow! Eso es impresionante. Es como tener un monitor de salud personal. Exactamente, es sorprendente cómo la tecnología puede mejorar nuestra vida diaria. Me encanta cómo la innovación sigue evolucionando y sorprendiéndonos. Yo también, me da curiosidad saber qué sigue en el horizonte. Lección 13. La fina línea del humor. Hola Ana, estaba pensando en el impacto del humor. Hola John, ese es un tema interesante. Los buenos chistes pueden alegrarle el día a alguien. Exactamente,
pero también pueden causarle muchos problemas si son inapropiados. Sí, y el contexto es crucial a la hora de contar chistes. Bien, lo que puede resultar divertido para una persona puede ofender a otra. Eso es cierto. Es esencial conocer a tu audiencia. ¿Tienes alguna historia divertida sobre chistes que salieron mal? Sí. Una vez hice una broma en una reunión seria, y fracasó. No, eso debe haber sido incómodo. Lección 14. Destacarse en los negocios. Hola Ana, he estado pensando en cómo podemos diferenciarnos de la competencia. Hola John, ese es un gran tema. ¿Qué estrategias tienes en mente? Podríamos centrarnos en crear una experiencia perfecta para el cliente. Absolutamente. Una experiencia fluida realmente puede atraer y retener clientes. Además, debemos considerar un servicio personalizado para que los clientes se sientan valorados. Sí. Adaptar nuestro enfoque puede diferenciarnos significativamente. ¿Crees que también deberíamos potenciar nuestra presencia online? Definitivamente. Una fuerte presencia en línea puede llegar a un público más amplio. Estoy emocionado de explorar más estas ideas. Lección 15. Manejo de clientes difíciles. Buenos días, Ana. Quería preguntarte sobre el manejo de clientes difíciles. Hola John, esa es una habilidad importante. ¿Cómo crees que deberíamos abordarlo? En primer lugar, creo que debemos mantener la calma y la compostura. Sí. Mantener la cabeza fría ayuda a disipar la tensión. Escuchar atentamente también es crucial. Demuestra que nos preocupamos por sus preocupaciones. Exactamente. Entonces podremos ofrecer soluciones que aborden sus problemas. Bien, ¿qué pasa con el seguimiento después de la conversación? Es una gran idea. Refuerza nuestro compromiso con su satisfacción. Creo que estas estrategias realmente nos ayudarán a gestionar mejor las relaciones con los clientes. Lección 16. El origen de los fritos. Hola Ana, ¿has oído hablar de la historia de fritos? Hola Juan, sí. Fueron descubiertos por primera vez en San Antonio, Texas, ¿verdad? Exactamente, un hombre llamado Charles Doolin los encontró allí. Es interesante cómo un simple refrigerio se volvió tan popular. Sí, y al principio, estos chips de maíz fritos se vendían en una pequeña tienda. Me pregunto cómo se convirtieron en un alimento básico en tantos hogares. Estoy seguro de que el marketing y el gusto jugaron un papel muy importante. Definitivamente. Es fascinante conocer los orígenes de nuestros snacks favoritos. Me encanta explorar la historia de la comida de esta manera. Lección 17. Consejos para una alimentación saludable. Buenos días, Anna. He estado buscando consejos para una alimentación saludable. Hola John, eso suena beneficioso. ¿Qué consejos tienes? Un consejo es comer despacio y masticar bien los alimentos. Esa es genial. Ayuda a la digestión y nos permite disfrutar de nuestras comidas. Exactamente. Otro consejo es incorporar más frutas y verduras a nuestra dieta.
Sí. Proporcionan nutrientes esenciales y nos mantienen con energía. ¿Tiene algún otro consejo favorito para compartir? Beber mucha agua durante el día es clave. Absolutamente, mantenerse hidratado es muy importante para la salud en general. Lección 18. Reciclaje de muebles. Hola Ana, tengo curiosidad por reciclar muebles. Hola John, ese es un tema divertido. Yo también disfruto reciclando muebles. En realidad, ¿qué es lo que más te gusta de él? Es divertido y ahorra dinero a la vez que es creativo. Además, es respetuoso con el medio ambiente, ¿verdad? Exactamente. Reduce el desperdicio y da nueva vida a los muebles viejos. ¿Tiene algún proyecto reciente del que esté orgulloso? Sí. Recientemente transformé una silla vieja en una pieza nueva y elegante. Eso suena increíble, me encantaría verlo alguna vez. Lección 19. El poder del Feng Shui. Hola Ana, ¿alguna vez has investigado el Feng Shui para tu hogar? Hola Juan, sí. Creo que realmente puede transformar la energía en un espacio. Exactamente, se centra en la disposición de muebles y objetos para crear armonía. Me encanta esa idea. Hace que el ambiente se sienta más tranquilo y acogedor. Bien, cambios simples, como colocar una cama o un escritorio, pueden marcar una gran diferencia. ¿Has probado alguna técnica específica de Feng Shui en tu hogar? Sí, acerqué mis plantas a la ventana para potenciar la energía positiva. Ese es un gran consejo. He oído que añadir espejos también puede ayudar con el flujo de energía. Absolutamente, los espejos pueden reflejar la luz y crear una sensación de espacio. Lección 20. Cocina deliciosa y saludable. Buenos días Ana, últimamente he estado experimentando con algunas recetas saludables. Hola John, eso suena maravilloso. ¿Qué has estado cocinando? Me encanta asar verduras en el horno mientras cocino quinoa. Esa es una gran combinación. Las verduras asadas son muy sabrosas y nutritivas. Exactamente, además, es una forma sencilla de preparar una comida. ¿Tienes alguna verdura favorita para asar? Realmente disfruto asar batatas, se vuelven tan caramelizados y dulces. MMM. También me encanta usar pimientos morrones y calabacines para asar. Eso suena delicioso, debería intentar agregarlos a mi próxima comida. Lección 21. Diversión en geografía. Hola Anna, estaba pensando en geografía, ¿sabes dónde está Timmins? Hola Juan, sí. Está en Ontario, Canadá, ¿no? Exactamente, es una ciudad bastante pequeña. ¿Por qué lo preguntas? Escuché a mi hermano mencionarlo y sentí curiosidad por su ubicación. Es interesante cómo algunos lugares pueden ser tan desconocidos y aún así tener historias únicas. Definitivamente. Me encanta aprender sobre diferentes regiones y sus culturas. ¿Cuál es el lugar más sorprendente del que has aprendido?
Yo diría Bután. Su enfoque en la felicidad por encima del PIB es fascinante. Esa es una gran elección. Es genial ver cómo diferentes lugares priorizan valores diferentes. Lección 22. Consejos para viajes económicos. Buenos días, Anna. He estado pensando en formas de ahorrar dinero mientras viajo. Hola John, esa es una idea inteligente. ¿Qué estrategias utilizas? Intento comer en lugares locales económicos en lugar de restaurantes caros. Ese es un gran consejo. A menudo también se encuentra la mejor comida de esa manera. Exactamente. Además, ayuda a apoyar a las empresas locales. ¿Tiene alguna otra estrategia para ahorrar dinero? También busco atracciones y actividades gratuitas en la zona. Sí. Los recorridos a pie o visitar parques pueden ser muy divertidos y rentables. Estoy de acuerdo, explorar como un local realmente mejora la experiencia de viaje. Lección 23. Explorando atracciones. Hola Ana, escuché que te fuiste de viaje recientemente. Hola Juan, sí. Fue increíble. ¿Tuviste la oportunidad de explorar alguna atracción cercana? Todavía no, pero planeo visitar algunos sitios locales este fin de semana. Eso suena divertido. ¿Qué atracciones estás considerando? Estoy pensando en visitar los jardines botánicos y las galerías de arte locales. Suenan como excelentes opciones. Me encantan los jardines botánicos, son tan serenos. Absolutamente. Además, las galerías de arte suelen exhibir talentos locales, lo cual es interesante de ver. Espero que te lo pases genial explorando. Gracias, tengo muchas ganas de descubrir nuevos lugares. Lección 24. Proyectos caseros de bricolaje. Hola Ana, he estado pensando en algunos proyectos de mejoras para el hogar. Hola John, eso suena emocionante. ¿Qué tienes en mente? Pintar la sala de estar y agregar algunas estanterías suena más factible. Esas son grandes ideas. La pintura realmente puede refrescar un espacio. Exactamente, y las estanterías son prácticas para organizar libros y decoraciones. ¿Ya has elegido los colores para la pintura? Estoy considerando un azul claro, se siente calmante y aireado. Es una elección encantadora. Puede hacer que la habitación parezca más espaciosa. Espero poder manejarlo todo sin demasiado estrés. Lección 25. Estrategias de marketing por correo electrónico. Hola Ana, últimamente he estado pensando en el marketing por correo electrónico. Hola John, esa es un área clave para las empresas. ¿Cuáles son tus pensamientos? No debemos olvidarnos también de las campañas de email marketing. Absolutamente. Los correos electrónicos pueden llegar directamente a los clientes y mantenerlos informados. Bien, los correos electrónicos personalizados pueden fomentar las relaciones con los clientes. Sí, que adaptar el contenido a sus intereses marca una gran diferencia. ¿Ha visto algún ejemplo eficaz de campañas de correo electrónico? Definitivamente. Algunas marcas utilizan historias atractivas que resuenan en su audiencia. Esa es una gran estrategia, tendré que incorporar eso a mis ideas.
Lección 26. Herramientas de gestión de proyectos. Hola Ana, he estado usando el nuevo software de gestión de proyectos. Hola Juan, eso es genial. ¿Cómo te ha funcionado? Creo que realmente ha mejorado la organización y comunicación de nuestro equipo. Eso suena beneficioso. ¿Qué funciones te resultan más útiles? La función de asignación de tareas es excelente, hace que todos sean responsables. Sí. Es muy importante que los miembros del equipo conozcan sus responsabilidades. Y el seguimiento del progreso nos permite ver hasta dónde hemos llegado. Ese es un factor clave. Puede motivar a todos a mantener el rumbo. Estoy emocionado de ver cuánto más podemos lograr con él. Lección 27. Delicias culinarias de España. Buenos días Anna, escuché que España es conocida por su deliciosa cocina. Hola Juan, sí. La comida española es increíble. ¿Tiene alguna recomendación? Definitivamente, deberías probar la paella. Es un sabroso plato de arroz con marisco o carne. Eso suena delicioso. Me encantan los platos ricos en sabor. También puedes disfrutar de las tapas, que son platos pequeños perfectos para compartir. He oído hablar de esos. Deben ser excelentes para probar una variedad de alimentos. Exactamente, y los churros con chocolate de postre son imprescindibles. MMM. Los dulces son siempre lo más destacado de cualquier comida. No puedo esperar a que experimentes la cocina española. Lección 28. Soluciones de subcontratación. Hola Anna, últimamente he estado pensando en nuestra carga de trabajo. Hola Juan, ¿qué tienes en mente? Creo que parece una solución viable considerar opciones de subcontratación. Eso realmente podría ayudarnos a aligerar nuestra carga. ¿Qué tareas crees que deberíamos subcontratar? Tareas como la entrada de datos y la atención al cliente podrían ser eficientes para subcontratar. Sí. De esa manera, podemos centrarnos en proyectos más estratégicos. Analizaré las opciones de subcontratación hoy para ver qué hay disponible. Gran idea. Siempre es bueno explorar formas eficientes de gestionar nuestras tareas. Te mantendré informado sobre lo que encuentre. Lección 29. Reflexiones culturales en la cocina. Buenos días, Anna. He estado pensando en cómo la comida refleja la cultura. Hola John, esa es una perspectiva interesante. ¿Cómo ves eso? La cocina puede reflejar las tradiciones y la historia de un lugar. Definitivamente. Cada plato cuenta una historia sobre sus orígenes e ingredientes. Es como realizar un delicioso viaje a través del tiempo y la cultura. Exactamente. La comida puede conectarnos con diferentes lugares y experiencias. ¿Alguna vez has intentado cocinar un plato de otra cultura? Sí, una vez hice curry indio. Fue una experiencia divertida y sabrosa. Eso es increíble. Cocinar puede ser una excelente manera de aprender sobre otras culturas. Lección 30. Desafíos de señales. Hola Ana, estaba leyendo sobre temas de recepción en las ciudades. Hola John, eso suena interesante. ¿Qué descubriste? En el área de Toronto,
la recepción fue mala. En realidad, ¿qué causó eso? Las señales de radio y televisión fueron bloqueadas por los edificios. Eso es frustrante. Es difícil disfrutar del entretenimiento sin una buena recepción. Sí, también afecta la comunicación, especialmente en emergencias. Me lo puedo imaginar. La planificación urbana debe considerar estas cuestiones. Absolutamente, encontrar soluciones es crucial para la vida en la ciudad. Lección 31. Conversaciones fructíferas. Hola Ana, ¿has probado alguna fruta exótica últimamente? Hola Juan, sí. Recientemente comí fruta del dragón. ¿Lo has probado alguna vez? Se ve muy vibrante y tiene un sabor ligeramente dulce. ¿Qué te pareció? Me encantó. Fue refrescante. ¿Tienes alguna fruta favorita? Definitivamente, me encantan los mangos, especialmente cuando están perfectamente maduros. ¿Y tú? Los mangos son increíbles. También disfruto las piñas. Añaden un toque tropical a los platos. Absolutamente. ¿Sabías que las piñas también se pueden utilizar en platos salados? Sí. Lo he visto en salteados. Es una combinación única. ¿Has probado eso? El dulzor equilibra perfectamente los sabores salados. Lección 32. Aventuras de Pascua. Buenos días, Anna. Escuché que Traqui irá a buscar huevos de Pascua. Sí. La búsqueda de huevos de Pascua es en la casa de Sidney. Suena muy divertido. Realmente lo es. Recuerdo esas cacerías cuando era niño. ¿Participaste en ellos? Absolutamente. Encontrar huevos escondidos siempre fue una aventura. ¿Qué pasa contigo? Aquí igual, me encantó la emoción de descubrir huevos coloridos escondidos. También es emocionante ver qué sorpresas hay dentro de los huevos. Sí, a veces tenían dulces o juguetitos. ¿Cuál fue tu hallazgo favorito? Una vez encontré un huevo de oro con un gran conejito de chocolate dentro. Fue lo mejor. Vaya, eso suena increíble. Me encantaría volver a encontrar algo así. Lección 33. Escapadas de verano. Hola Anna, parece que todo el mundo está entusiasmado con las vacaciones de verano. Absolutamente. Mucha gente se va de vacaciones para disfrutar del tiempo al aire libre. Bien, las playas, las montañas y los parques son muy populares en esta época del año. ¿Cuál es tu actividad al aire libre favorita? Me encanta el senderismo. Estar en la naturaleza es muy refrescante. ¿Y tú? Disfruto andar en bicicleta por senderos pintorescos. Es una excelente manera de explorar nuevas áreas. Eso suena divertido. ¿Tienes un lugar favorito para andar en bicicleta? Sí, hay un hermoso sendero junto al lago. Las vistas son impresionantes. Lindo. Me encantaría comprobarlo. ¿Prefieres vacacionar en la playa o en la montaña? Creo que elegiría la playa. El sonido de las olas es muy relajante.